Hola chicos, espero que todos estén bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Estamos en el tema de cálculo de un momento o del momento que produce una fuerza alrededor de un punto. Y estábamos viendo algunos problemas de aplicación en clases anteriores justo antes de salir del receso en Semana Santa, ¿no? Entonces, quería preguntarles si tienen alguna duda de cómo se calcula el momento alrededor de un punto, las tres formas que tenemos de calcularlo, etcétera. ¿No? Ok. Vamos a comenzar compartiendo pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Ok. Bueno, hasta ahora vimos lo que era el momento de una fuerza con respecto a un punto o un eje y el teorema de Barrington. Entonces hoy vamos a estar estudiando otros conceptos como la definición de un sistema de fuerzas equivalentes, el sistema par de fuerzas y sus propiedades y el par de transporte. Entonces vamos a ver, como veíamos en clases anteriores y para el cálculo de los problemas de ejercicio que estábamos viendo, que el momento de una fuerza alrededor de un punto se determinaba mediante la multiplicación del vector de posición por el vector fuerza. Esto lo podríamos desarrollar también mediante la multiplicación escalar de la distancia que existe entre el punto de aplicación y de la fuerza y el punto de rotación, ¿no? Tomamos el valor de R, el valor escalar de R, y vemos el ángulo que forma ese vector R con el vector fuerza, y lo podemos determinar también el momento multiplicando a la distancia por la fuerza por el seno del ángulo. Y si la distancia es perpendicular a la fuerza, como esta que está aquí, vean la línea de acción de la fuerza, y si medimos la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al centro de rotación, entonces también podemos determinar el momento utilizando esa ecuación. Y la dirección del vector del momento se obtiene empleando la regla de la mano derecha, donde con la palma de la mano abierta apuntamos la dirección de R, luego doblamos nuestros dedos en dirección de F, y hacia donde quede mirando el pulgar, esa va a ser la dirección del vector del momento. Cuando la fuerza tiende a girar el cuerpo en sentido antihorario, se dice que es positivo. Y cuando la fuerza tiende a girar en sentido horario, se dice que es negativo dicho momento. Ok. Y vimos también el teorema de Barrington, que nosotros podemos pues encontrar el momento de cada una de las fuerzas por separado y sumarlos, o reencontrar la resultante de la sumatoria de todas las fuerzas y aplicarla a este punto y encontrar ese momento de esa fuerza resultante. Eso vimos que era útil en algunos casos porque a veces conviene descomponer las fuerzas en X y en Y para nosotros poder obtener pues el momento en un punto. Bien, ya viendo esto del sistema de una fuerza o del momento de una fuerza alrededor de un punto, vamos a ver que nosotros podemos pues definir qué es lo que es entonces un sistema de fuerza equivalente. Como ahí aparece en la presentación, una fuerza equivalente es aquella que produce el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Entonces, en el caso de una fuerza que se aplica a lo largo de su línea de acción, todas las fuerzas que provocan el mismo efecto, entonces son equivalentes. Por tanto, si trazamos una línea imaginaria, todas las fuerzas que van sobre esa misma línea de acción y producen el mismo efecto, entonces son equivalentes. Eso quiere decir que las fuerzas probablemente tengan la misma magnitud también, ¿no? Entonces esta definición tiene limitaciones, porque aunque sea correcto decir que las fuerzas sean equivalentes, puede traer equivocaciones cuando vayamos a analizar el cuerpo rígido o el cuerpo deformable, ¿no?
Por ejemplo, veíamos en clases anteriores que estas fuerzas que están aplicadas en el punto A y el punto B, ella está actuando sobre su misma línea de acción, esta P1, con respecto a esta P1. Por tanto, P1 y P1 son equivalentes. Y P2 está actuando también en la misma línea de acción de P2', por tanto, P2' y P2 son fuerzas equivalentes. Pero, ¿qué ocurre? Que si las dos son iguales, y a nosotros sumarlas, una se va a contrarrestar con respecto a la otra, como veíamos en el tema de equilibrio de la partícula. Y se provocaba el mismo efecto sobre el cuerpo que este, y este era lo mismo, porque es lo mismo poner 0 que no poner nada, ¿no? Pero como podemos ver, para el análisis del cuerpo, no tiene el mismo efecto. Por tanto y demás, no podemos decir que, aunque sí son equivalentes, vamos a tener el mismo resultado en cuanto a las deformaciones y distribución de esfuerzos en el interior del cuerpo. Esta parte de las deformaciones y la distribución de esfuerzos en el interior del cuerpo, ustedes los van a dar en una asignatura de mecánica de materiales o mecánica del sólido, que la va a impartir el doctor Dorador, así que van a tener la suerte de un excelente profesor impartiendo esa materia. En el caso de los momentos, vamos a ver que cualquier fuerza F' que tiene la misma magnitud y dirección que F es equivalente si además tiene la misma línea de acción y por tanto produce el mismo momento alrededor de un punto. Entonces vamos a ver que la fuerza F, para que sea equivalente a F, la fuerza F', para que sea equivalente a F, tiene la misma magnitud, dirección, la misma línea de acción. No basta con tener la misma magnitud y dirección, porque puede ser que un vector esté aquí y tiene esa dirección y sean iguales, y otro tenga la misma dirección y sean iguales, ¿no? Se dirijan hacia el mismo lugar, pero tienen que tener además la misma línea de acción. Eso quiere decir que estén sobre la misma línea, ¿no? A lo largo de toda la línea la podemos trasladar de un lado a otro, y entonces eso produce el mismo momento. Ya nosotros intuitivamente estábamos viendo esto cuando, digamos que teníamos una fuerza alrededor de un punto O, ¿verdad? Teníamos aquí, digamos, el punto A, y aquí tenemos la fuerza, ¿no? Nosotros podríamos determinar el momento de esta fuerza si sabemos este ángulo, como bien vimos que es fuerza por la distancia por el seno de ese ángulo que tenemos ahí. Pero si nosotros trasladamos esta fuerza en su línea de acción y la colocamos aquí, digamos, en este punto, esta es la fuerza F y esta es la fuerza F', vamos a ver que esta fuerza y esta van a tener la misma dirección, el mismo módulo y la misma línea de acción. Por tanto, F y F' son equivalentes. Y al nosotros mover esta fuerza para aquí, si determinamos esta distancia, entonces el momento este va a ser igual a F por la distancia, y entonces se obtiene el mismo momento. Por tanto y demás, vamos a ver que nosotros vamos a poder decir que una fuerza es equivalente con respecto a la otra si se cumple esto que vimos aquí en este párrafo, que sean de igual magnitud, igual dirección, misma línea de acción y producen el mismo momento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Espero que sí. Ok, entonces nosotros en la clase anterior veíamos este problema, donde nos daban esta fuerza y nos pedían que determináramos el momento alrededor de un punto, y a partir de esta fuerza encontráramos cuál es la fuerza horizontal, cuál es la fuerza perpendicular al brazo y el valor de esta fuerza. En estos 4 casos se producía el mismo momento, si ustedes lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, creo que era 1200 libras por pulgadas. Y decía el inciso E, ¿cuál de estas
es equivalente a esta originalmente? ¿Sí? ¿Cuál es equivalente? De estas cuatro, ¿cuál es equivalente si las cuatro producen el mismo momento? Pues la respuesta está ahí en la presentación. Ninguna. ¿Por qué? Porque para que sean equivalentes tienen que tener la misma magnitud, la misma dirección, la misma línea de acción y que produzca además el mismo momento. Estas producen el mismo momento, pero vean que no tiene la misma dirección esta fuerza de esta tampoco tiene la misma dirección ni esta tampoco. En lo único que coinciden es que producen el mismo momento, pero no tienen ni la misma magnitud, ni el mismo sentido, ni la misma línea de acción. ¿Sí? Entonces ya viendo qué es lo que es un sistema equivalente, podemos ver qué es lo que es un sistema fuerza par y sus propiedades. Ok. Digamos que tenemos un sólido que está sometido simultáneamente a dos fuerzas, pero estas dos fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. Y además, entre ellas, debe haber una separación. Si nosotros tenemos un cuerpo que está sometido a dos fuerzas iguales y opuestas, como en el caso del problema anterior, digamos, el sólido, en lugar de representarlo como una, en lugar de representarlo como una cajita, lo vamos a representar como una partícula. Y aquí tenemos una fuerza, F, y la misma fuerza en la otra dirección. Si ambas fuerzas son iguales, ¿qué va a pasar en esta partícula? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0, por tanto, ¿qué pasa en esa partícula? Está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, para que se produzca un par de fuerzas, estas fuerzas F y la otra F de otro, en la dirección opuesta, pues aquí tiene que estar F y es un sólido rígido que vamos a tener una F en sentido contrario, pero entre ellas debe haber una distancia. ¿Sí? Cuando ocurre esto, vamos a ver que ellas están actuando sobre líneas paralelas. Entonces, esta configuración de fuerzas se conoce como par de fuerzas. Y las fuerzas, al ser iguales y opuestas, no intentarán trasladar el cuerpo. La sumatoria de fuerza en esta dirección es 0, sigue siendo 0. Sumatoria de fuerzas sigue siendo 0, por tanto no va a tratar de trasladar el cuerpo. Sin embargo, lo intentará hacer girar y en este caso por la configuración que tiene, esta fuerza lo va a hacer girar en esta dirección. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Entonces, vamos a ver que cuando tenemos un par de fuerzas, el momento respecto a un punto O, cualquiera, en el sólido rígido, es independiente de la posición de este punto O. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que este es un plano de un sólido rígido y que nosotros colocamos un punto O aquí. Y queremos determinar cuál es el par de las fuerzas estas que están provocando alrededor de O. Según vemos aquí, como las dos fuerzas están mirando en esta dirección, ellas van a tratar de mover el momento a girar en sentido antihorario. Independientemente del punto donde se ubique O, estas fuerzas van a provocar este par de fuerzas en el mismo momento. ¿Y a qué va a ser igual ese par de fuerzas? Bueno, ese par de fuerzas va a ser igual a M por R por el seno del ángulo. O, R por F por el seno del ángulo. Esto es cuando entre la distancia entre las dos fuerzas, ustedes no la tienen perpendicular. Pero si aparece perpendicular una a otra, digamos que ustedes conocen esta distancia que está de aquí a aquí, recuerden que estas líneas son paralelas. Si tenemos esta distancia, entonces el par que provocan esa fuerza es igual a F por la distancia.
Y esa distancia es la distancia perpendicular que hay entre esas líneas paralelas de las líneas de acción de las fuerzas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este concepto de par de transporte. Este es el par de fuerzas, pero ahora vamos a ver el par de transporte, que se parece al par de fuerzas. Si no conociéramos el par de fuerzas, no pudiéramos estar hablando de par de transporte. Supongamos que usted tiene esta fuerza que está aquí y según el principio de transmisibilidad, usted esta fuerza la va a poder mover a lo largo de toda su línea de acción. O sea que nosotros podemos mover esta fuerza en esta línea. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos mover esta fuerza a este punto que tiene otra línea de acción? ¿Qué pasa? No se va a tener el mismo efecto. Por tanto, no se puede mover esta fuerza de aquí hasta acá sin nosotros hacer algunas modificaciones. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que hay que hacer? Bueno, si nosotros movemos esta fuerza desde esta línea de acción hacia esta otra línea de acción, bueno, nosotros podemos colocar una fuerza en esta partícula que vayan una para arriba y una para abajo. Al final, cuando nosotros vemos, esta partícula es equivalente a esta, según lo que estábamos viendo al principio de la clase. ¿Sí? Que cuando se produce el mismo efecto, entonces las fuerzas, no el momento, las fuerzas son equivalentes. Entonces esta va a ser equivalente a esta. Y a nosotros tener este equivalente, ¿qué hicimos ahora? Observen que si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas en O, esto va a ser igual a 0. Pero al aplicar sumatoria de fuerza en el sólido rígido, nos va a quedar que va a ser igual a F. Entonces, ahora, al poner estas dos fuerzas aquí, vamos a tener una que va en este sentido, y si ustedes son observadores, esta fuerza con esta fuerza provocan un par de fuerzas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver que analizamos aquí? Si extendemos esta línea de acción de esta fuerza F y buscamos la distancia que hay de aquí a aquí, entonces podemos sustituir estas dos fuerzas por un par de fuerzas. Entonces, siempre que ustedes muevan una fuerza fuera de su línea de acción, esta es la línea de acción, siempre que la muevan en cualquiera de estas dos direcciones, tienen que incorporar entonces dos fuerzas mirando una para un lado y otra para el otro, de igual magnitud de la fuerza que ustedes están moviendo, lo que les va a generar un par de fuerzas. Que dicho par de fuerzas va a ser igual a F por la distancia que usted movió. D es la distancia que trasladó la fuerza. Por tanto, para nosotros poder decir que este sistema es equivalente a este, entonces, y mover una fuerza que estaba en A hasta O, lo que tenemos que hacer es poner la fuerza y el par que se produjo al mover la fuerza desde O hasta A. Y se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia que usted la movió. ¿Alguna duda? Todo bien. Ok, muy bien. Por tanto, cualquier fuerza F que actúa en un sólido rígido puede moverse o trasladarse a un punto arbitrario o previendo incluir o agregar un par de fuerzas cuyo momento sea igual al momento de la fuerza respecto a ese punto que usted movió la fuerza. Entonces, el par intentará rotar al cuerpo rígido de la misma manera que lo hace la fuerza antes de transportarse al punto O. Ustedes analizan aquí, esta fuerza hacía girar el sólido rígido ¿en qué dirección? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario.
Por tanto, este par de fuerzas que está aquí también va a hacer girar el cuerpo en sentido antihorario y es lo que ven aquí. Entonces, el par de fuerzas va a hacer girar el cuerpo en sentido antihorario. Ahora aquí tenemos algunos problemas para ejercitar lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, enlisten sus cuadernos para tratar de resolver este problema. ¿Sale? Entonces dice que un plato que tiene forma de paralelogramo está influenciado por dos pares de fuerzas. Entonces identifiquen ustedes por favor ahí cuáles serían los dos pares de fuerza que actúan sobre ese paralelogramo. Vamos a ir por partes. ¿Qué característica tiene un par de fuerzas? ¿Cómo son las dos fuerzas? Nos regresamos. ¿Qué dice aquí? Dos fuerzas iguales y opuestas. Esa es la característica que tiene el par de fuerzas, ¿no? Dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Cuál sería el par de fuerzas del problema 3.70? De este que tenemos aquí. Dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Cuál sería un par de fuerzas, chicos? 21 y 12 libras, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos que un par de fuerza es 21 y otro es 12 libras. Entonces dice que tenemos esos dos pares de fuerza. Y dice, determina el momento del par de fuerzas de 21 libras. ¿Cómo determinaríamos ese momento del par de fuerzas de 21 libras? Para la fuerza de 21 libras. ¿Cuál sería el par? ¿Cómo lo determinamos? Se determina multiplicando la fuerza por la distancia que la separa, ¿no? Esta es la distancia que la separa. Sería 21 por 16. ¿Cuánto nos queda eso? Queda 336. Muy bien, ya tenemos el par de fuerzas de estas dos. Y ahora dice, la distancia perpendicular que debe haber entre el par de fuerzas de 12 libras, para que el momento resultante sea cero. Eso quiere decir que el momento que provoca, ¿en qué sentido trata de girar el momento de 21 libras? ¿Es horario o antihorario? ¿Cómo hace girar? ¿Cómo ven que gira esta fuerza?
Es antihorario, si no me equivoco. Antihorario. Sí. ¿Alguien tiene alguna dificultad para ver qué es antihorario? Imagínense que este está empujando para un lado y esta para acá. Eso trata de hacer girar el cuerpo. Así. ¿Ok? Y estas dos de 12 libras, ¿cómo lo hacen girar? En sentido horario. Sí, vamos a trazarlas en líneas discontinuas. El rojito es el de 12 libras. Entonces nos dicen que el momento resultante sea igual a 0. Por tanto, el momento total va a ser igual al momento de la fuerza de 21 menos el momento de las 12 libras. Y esto tiene que ser 0. Por tanto, el momento de la fuerza de 21 tiene que ser igual al momento de la fuerza de 12. Y si tenemos esto, pues entonces ya tenemos el par de fuerza que hay de aquí a aquí, ¿no? ¿Vale? Por tanto, podemos decir que 336 libras por pulgadas va a ser igual a 12 libras por la distancia perpendicular, que es la que nos están pidiendo, y la distancia perpendicular va a ser igual a ¿cuánto? Despejen, dividan 336 entre 12, por favor. Queda 28. Ay, perdón. ¿Qué están viendo en vista de moderador? ¿Ven las dos pantallitas o ven una sola? Las dos. Las dos. Voy a parar un momentico y voy a volver a compartir. Ya, volvimos, ¿no? Sí. ¿Me repites, por favor, Silvia? 28, ¿no? Sí, 28. Y ahora nos dicen que el valor de el valor de A. El valor de A asumo que debe ser este. Ah, no, alfa. El valor de alfa. El valor de alfa, si el momento este resultante es 72 libras en sentido de las manecillas del reloj y D es 42 pulgadas. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a dibujar, ustedes me ayudan. Tenemos aquí la pizarra. Este es alfa.
Esta es 12 libras. Y esta es 12 libras. $21 libras y 21 libras, ¿no? Y nos dicen que D es 42 pulgadas. D es la distancia que hay de aquí a aquí. Esta distancia que hay de aquí a aquí. Es 16 pulgadas. ¿Sale? Entonces, el momento resultante, me están diciendo que debe ser 72 libras. Pero ya nosotros calculamos el momento de 21. El momento de 21, ¿cuánto es? El par de 21. 336. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros tenemos este momento, nos va a dar que el momento resultante es igual. Y este momento resultante es en sentido horario, ¿no? Y este es en sentido antihorario. Vamos a ver que el momento resultante es el momento 21 menos el momento de 12. Y esto tiene que dar, pues si este lo tomamos positivo y este negativo, y este va en el mismo sentido de 12, este también es negativo, tiene que ser menos 72 libras por pulgada. Por tanto, el momento de 12 va a ser igual ¿a quién? A menos 72 menos 336, ¿no? Porque pasamos este para el otro lado restando. ¿Y cómo nos queda? Queda 408, ¿no? Sí, bueno, Muchas gracias. Entonces ese es el momento resultante, ¿no? Ahora, nosotros sabemos ya el momento y podemos determinar cuál es la distancia perpendicular que tiene que haber entre esos dos momentos. La distancia va a ser igual a 408 libras por pulgada sobre la fuerza que no ha cambiado, que es 12 libras, ¿no? La fuerza de 12. ¿Cuánto daría eso? 34. 34 pulgadas. Ahora bien, ¿qué tenemos ahí? Vamos a analizar. Voy a borrar esta línea que creo que... No, vamos a ver si molesta, la borramos. Vamos a usar otro colorcito para identificar esto. Aquí nosotros tenemos esta línea, que es la línea de acción de la fuerza, y esta otra línea, que es la línea de acción de esta fuerza. Escogemos uno de los dos puntos. Vamos a seleccionar este para trazar una distancia perpendicular. Aquí, bueno, esto está cruzando este punto, ¿no? Esto es perpendicular aquí. Esta distancia que está de aquí a aquí es la que acabamos de calcular, que es 34 pulgadas. Y tenemos la distancia de este lado de aquí, ¿no? Este lado aquí mide 42 pulgadas. ¿Sí? ¿Cómo podemos determinar este ángulo? Este es un cateto, este es el otro cateto y esta es la hipotenusa.
y es un ángulo recto. Si gustan, se lo muevo para que lo vean más cómodo. Bueno, línea recta, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Suponiendo que le di un pequeño giro al triángulo para que lo vieran, ¿no? Aquí tenemos 90 grados. Este es el lado de 34 pulgadas y este es el lado de 42 pulgadas. Y nos están pidiendo determinar este ángulo. ¿No? Si nos quedó bien el triángulo, ¿verdad? Este es este es este lado y este lado. ¿Vale? ¿Cómo lo podrían determinar? ¿Quién me ayuda? Esto es trigonometría. ¿Qué entidad trigonométrica? ¿Qué función trigonométrica ustedes pueden calcular ahí? Con el seno. Seno del ángulo. ¿A qué sería? A 34/42. Y el ángulo sería... Esto se va con esto, entonces ya nos queda aquí. ¿Y cuánto quedaría el ángulo? De 50.04. ¿Alguna duda con ese problema? Por mi parte, no. Profe, yo no entendí muy bien cómo calcula el sentido en la resultante. ¿Cómo le hizo para saber que era horario? Oh, ese es un dato del problema, Camila. Este sentido lo dice de dato, en sentido ok. horario. ¿Y si no lo dijera? No, 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 no. No, Camila, te lo tiene que decir. Bueno, gracias. Si no, tú tienes que asumir el que tú quieras y ya, y es como tú quieras que quede. ¿Sí? No, Y no, en eso no va la a pasar de que fuerza, no te digan. ¿Para dónde gira? No, tiene que decirte para dónde gira. 21, profe, no me quedó demasiado claro. Para La sentido fuerza de antihorario. 21 libras, ¿qué no te quedó claro? Ajá. ¿Cómo calcular su momento o su par? No, ¿cómo determinar el sentido si es horario o antihorario? Ah, ok. Imagina que tú te pones aquí en este punto, que es la línea de acción de la fuerza esa, ¿no? Esta fuerza tiene esta línea de acción. Si tú te tomas de referencia este punto, esta fuerza respecto a este punto, esta fuerza respecto a este punto no tiene momento porque su brazo es cero. Entonces te haces de referencia con esta. Esta, si tú aguantas este cuerpo por este punto, esta fuerza lo va a empujar por arriba hacia la izquierda. Entonces lo va a hacer girar en sentido antihorario. Si no te gusta este punto y te quieres mover a este o a cualquiera que esté en esta línea, esta fuerza la vas a anular, el momento de esta fuerza lo vas a anular y vas a ver que esta fuerza te está empujando el cuerpo hacia abajo por aquí. Entonces lo va a hacer girar siempre en sentido antihorario. Cualquiera de las dos que tú tomes de referencia. Imagínate que tú tienes una barra y la empujas por aquí y la empujas por acá. ¿Para dónde va a girar esa barra? ¿Sería antihorario? Así. Es esto mismo. La barra puede tener esta forma, puede tener esta forma, puede tener la forma que tú quieras. Si la empujas por aquí y la empujas por aquí, vas a hacer que gire así. Si la empujas por aquí, si la empujas por aquí, vas a hacer que gire así.
es independiente de la forma geométrica. Si te resulta conveniente, puedes tomar tu lápiz y lo empujas así. No tienes ni que tomarlo por un lado, lo empujas por un lado y por el otro. Y vas a ver que él va a girar en el sentido que tú quieras descubrir. ¿Te ayudé? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Siguen viendo la pizarra? Sí, profe. Sí. Muy bien, ya hicimos este. Vamos a ver este otro. Dice, que cuatro, vamos a decir que son como que cilindros atachados allí, o sea, adjuntados a esa pizarra, esa tabla que está allí. Dice que las dos cuerdas se pasan alrededor de estas cilindros y se ala una cuerda, ¿no? Como se muestra ahí. Dice que determine el momento resultante de todas esas fuerzas que están actuando ahí, ¿no? Entonces, vamos a identificar qué pueden apreciar ustedes allí de esas fuerzas que se están actuando en ese elemento. ¿Cuál sería la estrategia? Número 1. Podemos calcular el momento alrededor de un punto, pero aquí ya nos están diciendo que cuando tenemos dos fuerzas que tienen la misma magnitud y están dirigidas paralelamente y en sentido contrario, aparece un par de fuerzas. Entonces tenemos un par de fuerzas ahí, ¿no? O dos pares de fuerzas. ¿Cuál sería el par de fuerzas? ¿Quién me dice? Los de Sería de- 25. Adelante, adelante, no pasa nada, digan. Una de 25, ¿no? Sí, y la otra de 35. Un par de fuerzas de 25. ¿Quién me dice cuál es el momento del par de fuerzas de 25? Ya yo voy a ir poniendo la fuerza de 25 libras. Y ahora nos faltaría el brazo. El brazo es la distancia perpendicular que hay entre las dos fuerzas. ¿Quién dijo 25? ¿Fuiste tú, Silvia? Sí, Por favor, ¿me podrías calcular la distancia que las separa? Mira, dice que tienen un diámetro de 1 pulgada cada uno de estos cilindros que están aquí. La distancia del centro a centro de los cilindros es de 8 pulgadas. Tendrías que sumarle. Además, fíjate que la cuerda está pasando por el exterior de los cilindros. Tendrías que sumarle de la mitad hasta afuera. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto sería? espere. O sea, tendría que sumarle a la diagonal que está ahí, como está No, no, no. perpendicular. La diagonal ¿No? no es la que te interesa. Te interesa la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción de esta fuerza. Y bueno, aquí está la línea de acción de la otra fuerza. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Serían De que aquí hay 8. 8 y con los esos son 1 pulgada, entonces serían 10.
porque es diámetro. Si fuera radio, fuera 10, pero es diámetro. Por tanto, esta pulgada la tiene que dividir a la mitad y la distancia que hay de aquí es media pulgada. Si aquí dijera radio, sí, eran 10, Silvia. Ok, ok. ¿Sí entiendes? Sí. Entonces sería 9, ¿no? Entonces esto por 9. ¿Y cuánto nos queda ese momento? 225. Por favor, ¿me puedes decir el sentido? En sentido antihorario. Antihorario. Y ahora le voy a preguntar a Camila si está de acuerdo con que sea antihorario. Pues sí, profe. Sí. El que tenga duda puede poner un lápiz horizontal en su mesa y lo empuja en la esquina de la derecha hacia arriba y en la esquina de la izquierda hacia abajo para que vea que va a girar en sentido antihorario. ¿Sí? Ok. ¿Quién es tan amable de hacernos el otro? ¿Qué distancia hay de aquí a acá? Vamos a extender la línea de acción de esta fuerza. Nos haría falta esta distancia. ¿Cuánto sería esta distancia? Siete, nos dice Elías. Hay veces que no me percato que escribieron en el chat y por eso no lo veo. Así que si pueden abrir su micrófono, se les agradece que lo... Y entonces este es el par de la fuerza de 35. Entonces vamos a tener que serían 35 libras por 7 pulgadas. ¿Cuánto sería esto? 35 por 7 vendría siendo 245 libras pulgadas. ¿Y el sentido, por favor? El sentido sería antihorario. Por tanto, ahora vamos a ver el resultante. Sería M25 lo ponemos positivo porque hace antihorario. Más M35 también positivo porque es antihorario. ¿Cuánto sería el resultante, por favor? 470 libras pulgada. Ok, muy bien. Ya tenemos el par resultante, ¿no? Ahora dicen, si solo se usa una cuerda, ¿alrededor de qué cilindros debería pasar la cuerda? ¿Y en qué dirección debería alarse esta cuerda para crear el mismo par con la tensión mínima posible de la cuerda? Vamos a compartir pantalla. Ustedes memoricen ahí esos datos que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Vamos a agregar aquí una nueva. Y tenemos esto, ¿no?
Tenemos los 4 cilindros. Por aquí eran 8, ¿no? Sin contar el diámetro. Por aquí eran 6. Sin contar el diámetro. Y ahora nos dice, ¿por dónde vamos a pasar la cuerda? Para que se genere el mismo par. Vamos a ver que el par era... ¿Me repites el número, Elías, porfis? ¿El total? $470, ¿no? ¿No? Y es en sentido antihorario. Tenemos que hacer que esto se siga moviendo en este sentido y tenemos que pasar las cuerdas por una sola cuerda por esto, generando la mínima fuerza posible sobre cada cuerda. ¿Qué se les ocurre? ¿Sería conveniente estirarla por aquí? ¿Sería conveniente estirarlas por aquí? ¿O qué otra manera de estirarlas se les ocurriría? Voy a poner colores. Si fuera esta, tendríamos que hacer esto, ¿no? Esa es la opción 1. Vamos a ver la opción 2, sería esta. Una sola cuerda, ¿no? Esta es la opción 2. Ok. Si el par es 470 libras por pulgadas, y sabemos que este es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Ya sabemos que de aquí a aquí, de entre fuerzas, hay 9 pulgadas, porque es las 8 más 1 y 1 por cada lado. Entonces, esta fuerza de la opción 2 sería 470 libras por pulgadas sobre 9 pulgadas. ¿Quién me dice cuál es el valor de esa fuerza, por favor? Mm, 470 entre 9 vendrían siendo 52.22 Pulgadas. Ahora vamos a ver en el caso de la fuerza 1. Sería ¿No sería 400. libras, profe? Porque se quita pulgadas con pulgadas. Verdad. Perdón. Son libras. Tienes toda la razón. Se va esta con esta y queda libras. 470 libras por pulgada sería igual a F1 por D. Entonces F1 sería igual a 470 libras por pulgadas sobre la distancia esta de aquí que es 7 pulgadas. Va pulgada con pulgadas. ¿Y cuánto queda? 67.14 libras. Según nos plantea el enunciado del problema, dice, la menor de las fuerzas. ¿Cuál de las dos opciones sería para ustedes la buena? La F2. F2, ok. Pero ahora, ¿podemos estirar esto de alguna otra manera que nosotros podamos lograr una menor fuerza? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí tenemos una distancia de 7 pulgadas. Aquí tenemos una distancia de 9 pulgadas. ¿De qué manera pudiéramos pasar nosotros la cuerda para lograr una distancia entre las fuerzas que sea mayor que 6, que 7 o que 9? A ver, si nosotros tenemos aquí el centro de esto, vamos a trazar una línea. Tenemos un centro aquí.
un centro aquí y un centro aquí. Sabemos que hay 8, 6 y tenemos esto, ¿no? Un triángulo. ¿Verdad? Sabemos este lado, que es 6. Sabemos este lado, que es 8. ¿Cómo podemos saber este lado si esto de aquí es perpendicular por lo que vemos en la figura? Esta diagonal H. Esa vendría siendo 10. ¿Cómo la calculaste? Teorema de Pitágoras. Exactamente. H va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, la raíz de ella. Y esto va a ser 10. ¿Sí? Si a 10 yo le sumo media pulgada por cada lado, vamos a tener que la distancia, esta va a ser 11 pulgadas, ¿no? Entonces, para una F3, vamos a tener que es 470 libras por pulgadas, tiene que ser igual a una F3 por esta distancia que estamos calculando. Entonces, dicha F3 va a ser igual a 470 libras por pulgadas sobre 11. ¿Cuánto queda, por favor? 42.72 libras. Como pueden ver, esta es la campeona porque es menor que todas las demás. Ahora, ¿en qué dirección tenemos que aplicar la fuerza? Perpendicular a esto. Sí. Sería en diagonal, ¿no? Sí. Perpendicular aquí. Y estamos garantizando que se provoca este giro. Y entonces, esta es la menor fuerza que le tenemos que aplicar sobre esa cuerda para lograr el mismo momento usando una sola cuerda. ¿Estamos bien? ¿Dudas con el problema? Aquí tenemos otros problemas y espero que creo que ustedes lo van a poder hacer solo. Una pieza de plywood. ¿Saben cuál es el plywood? Es la que le llaman madera contrachapada, que tienen varias capas pegadas una con otra, que se utiliza para hacer mesas y eso. Una pieza de madera contrachapada en la cual se deben realizar algunos agujeros se han realizado para asegurar esta tabla a la mesa a través de 2 clavos, ¿no? En A, en B y en C se van a poner 2 clavos. Dice, si se sabe que este taladro realiza un torque de 12 newton metro, dice que en una parte de la madera, da igual cualquiera, recuerden que el torque se aplica cuando ustedes dan el torque, puede ser en cualquier lugar. Entonces dicen que determinemos la magnitud de la fuerza sobre los clavos cuando se pone el clavo en A y en B, cuando se pone el clavo en B y en C, y cuando se pone el clavo en A y en C. ¿Cómo resolverían ustedes dicho problema?
¿Qué tenemos? A ver, ¿quién ayuda a interpretar los datos? Ok, ¿quién se anima a participar a tratar de resolver el problema? ¿Dejo de compartir? ¿Quién va? ¿Qué te parece, Alex? Y te ayudamos. ¿Te dio tiempo a copiar el enunciado? Sí, sí me dio tiempo. A ver. Eh, a ver. Espera, creo que puedo hacer figuritas aquí. A ver. Sí. La acción del taladro la puedes poner simplemente con un circulito, o un circulito no, una flecha indicando hacia dónde va indicando el momento, ¿no? Como nosotros indicamos el momento. Ok, deja el circulito y ponle alrededor de ese circulito la dirección hacia dónde debe estar girando. Ok. Ok. Mm, Quiere decir que medía 450 milímetros. Aquí 240.
milímetros. Creo que decía que ejercía 12 newtons. Esto, creo que sí, no estoy seguro. Sí, es 12 newton metro. Ah, metro. Ok. Y no me acuerdo qué me pedía que sacara. Lo que no Pon entendí. ahí A, B y C en cada uno de esos Ah, sí. puntos que pusiste. Y entonces imagina que vas a poner una fuerza en A en B, otra fuerza en B y en C, y otra fuerza en B y en A y en C. Y calcular el par de fuerzas en cada una de esas combinaciones. Ok. Entonces, si no me equivoco, puedo utilizar la fórmula de momento es igual a fuerza por distancia. Voy a ponerle la fuerza de A, B, es lo que voy a sacar. El momento, bueno, el momento ya sé que es 12 newtons por metro. La distancia sería 450 milímetros, que bueno, haciendo la conversión sería 0.45 metros. La fórmula ya despejada para sacar la fuerza pues sería momento, que sería 12 newtons por metro entre 0.45 metros. Esto me daría 26.66 factorial. Newtons. Entonces esta va a ser la fuerza de A a B. Después la fuerza de C a B, pues sería lo mismo, pero con la distancia de C a B. Entonces ponemos igual momento de torsión, que es el mismo, entre su distancia, que sería ya convertida a metros, sería 24 metros, punto 24 metros, digo. Y esto nos da 50 newtons. Esto sería la fuerza de BAC. Y por último, bueno, puedo sacar como es un triángulo, rectángulo. Pues puedo sacar la hipotenusa por teorema de Pitágoras. Así que de AC sería
Si no me equivoco, 0.51 metros. Así que aquí pongo distancia. Distancia de A a C sería 0.51 metros. Pero aquí pues ya al final utilizo la distancia de A a C. Serían newtons por metro sobre 0.51. Metros. Y esto nos daría... Ay, Dios. Y esta sería la fuerza. Ay, la fuerza de A a C. Creo que ya. Solo te faltaría, Alex, identificar la dirección de los pares de fuerza. Entonces, aquí en esta parte izquierda que te quedó de la pizarra, en blanco, podrías dibujar esas como 3 rectángulos para identificar la dirección de los pares de fuerza en cada una de las situaciones, por favor. Sí. Ay, no entendí. La verdad no entendí, profe. Que hagas 3 rectángulos uno encima de otro en ese lado, desde arriba hasta abajo. Ok. Y pongas en cada caso Ya, ok. Sí. Creo que ya. la dirección de las fuerzas. Lo de A, B, si no me equivoco, tendría que ir para este sentido. A B debería ir, fíjate, Alex, las fuerzas van perpendicular a la línea que tú trazaste. Ay, perdón. Entonces tienes que ver que tú estés provocando la misma rotación que tú identificaste ahí en tu... De B a C sería... Pero ahí pusiste, acuérdate que tienes que poner un par de fuerzas que son iguales y en sentido contrario. Sí. Ya pusiste la que está en B, te falta la que está en A. Listo. Listo. De B a C sería... Ay, no. Espere. Muévela. Ay, Dios.
Ay, y la de A a C, ya no sé. Perpendicular a la línea también, Alex. Ah, pues sí, claro. Entonces sería algo así, como por aquí. Y este otro acá. Claro. Sí. Gracias. ¿Sí está bien? Sí, parece bien. Y hacen girar todas en sentido horario. Ok. Antes de que quites tu pantalla, ¿alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta de por qué la dirección de las fuerzas? Bueno, supongo que no. Así que voy a dejar de compartir. Sí, por favor, Alex. Entonces, le cedo los micrófonos a ustedes para que pregunten dudas. ¿Todo bien? Sí, Camila. Es tu manito levantada. Todo bien, profe, pero creo que no levanté la manita. Bueno, la mano. Que tienes una mano. Ah, es mi mano. Perdón. Es mi mouse que estaba arriba de tu recuadro. Disculpa. Silvia, ¿todo bien? Omara, Melissa, Andrea, Sí, profe, Odette. todo bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les dejo para que ustedes trabajen y analicen este problema. Y lo vamos a iniciar la próxima clase viéndolo, ¿no? ¿Qué estrategias siguieron ustedes para resolverlo? ¿Sale? Entonces, si no tienen más nada, esta presentación está en la plataforma de aulas virtuales, la Quayet, entonces la pueden consultar ahí, igual que la grabación, cuando quede procesada la comparto también. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo viernes. ¿Sí? Que estén bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe, Bonito cuídese mucho. día. Gracias igualmente. Bye.